Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Cualquier cosa ya estoy grabando. José Pablo. Ok, de acuerdo, inicio ahora. Bueno, buenas tardes a los presentes y a los que ven la presentación posteriormente pregrabada. El día de hoy voy a estar presentando el tema el suelo y su importancia en el secuestro de carbono, un poco desde la óptica mía, desde el laboratorio como estudiante graduado en ciencias del suelo de North Dakota State University. Para poder empezar a hablar de este tema, ¿verdad? Y conectarlo un poco con el espacio que es en donde ustedes sobre todo están más interesados, quiero empezar desde lo que yo más considero el origen, ¿verdad? El Big Bang, el origen de todo lo que conocemos hasta este momento. Eh, Según la teoría del Big Bang, toda la materia que existe hoy en día en el universo existía desde el inicio. O sea, como sabemos, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Al inicio sabemos que teníamos quarks, muons, taus, gluons, fotones, o sea, diferentes tipos de elementos que todavía no podíamos considerar, por ejemplo, un átomo. Vamos a ver qué pasa. Toda esa materia dispersa en el universo por efectos de la energía gravitacional, básicamente, como se ve en la animación, lo que hace es que se empieza a agrupar, se empieza a agrupar, se empieza a agrupar, se genera una meganova, una supernova, una nova, por ejemplo, y en el momento donde la densidad es demasiado grande, o sea, esta estrella tiende a explotar, y cuando esas estrellas explotan, que es básicamente sería como cada uno de estos ciclos, ¿verdad? Ahí o sea, se produce la suficiente energía capaz de básicamente generar fusión nuclear. Y cuando se genera fusión nuclear es básicamente cuando podemos dar origen a los elementos, ¿verdad? Los elementos de la tabla periódica que conocemos hoy en día. Eh, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué inicio con esto? Básicamente porque quiero explicar hablando, o sea, quiero iniciar explicando sobre básicamente cómo se forma el carbono. El carbono básicamente es producto de la reacción en cadena protón-protón. O sea, por ejemplo, para formar dihidrógeno se necesitan dos partículas de hidrógeno, bueno, dos átomos de hidrógeno. Para formar helio se necesita, por ejemplo, un dihidrógeno con un hidrógeno. Eh, Etcétera. Para generar, por ejemplo, carbono 12, entonces ocupamos dos átomos de helio 4 y un átomo de berilio 8, por ejemplo. Y a través de fusión nuclear, entonces produciríamos carbono. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Es básicamente porque quiero dar a entender de que el hidrógeno es como se menciona mucho en la literatura de geoquímica, ¿verdad? El hidrógeno es el combustible que mueve el universo. O sea, básicamente todos los elementos de la tabla periódica están producidos a partir de la fusión nuclear de hidrógeno con sí mismo y a partir de ahí con otros elementos. Eh, ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque esto nos demuestra un poco, por ejemplo, cuál es la distribución de abundancia de minerales en el universo. Aquí podemos ver que el carbono es uno de los elementos más abundantes en el universo. O sea, realmente el problema actual del carbono no es por qué tanto haya, porque siempre ha habido un montón. Es básicamente cómo lo estamos manejando hasta este momento. Eh, En este punto quisiera hablar sobre lo que es el ciclo global del carbono. Al igual que el agua y al igual que cualquier otro elemento de la tabla periódica, existen ciclos básicamente de cómo esos elementos o minerales se mueven a través del planeta Tierra. En el caso del carbono, podríamos hablar de flujos y pools, ¿verdad? Un flujo, por ejemplo, es vamos a ver, cuando tenemos una erupción volcánica, hay un montón de gases, ¿verdad? Cargados de CO2, de metano, que
van a la atmósfera. Por ejemplo, cuando tenemos quema de combustibles fósiles a partir de las plantas industriales, ¿verdad? Todo eso va a la atmósfera. Cuando tenemos un incendio forestal o tenemos algún cambio de uso de la tierra, usualmente se libera un montón de CO2 que va a la atmósfera de nuevo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos muchas fuentes de flujos de CO2, sobre todo actividad industrial, volcanes, incendios forestales. Y así como existen flujos de salida de CO2 a la atmósfera, existen flujos de entrada también de ese carbono a, digamos, a lo que llamamos un pool. ¿Qué sería un pool? Bueno, la atmósfera es un pool, ¿verdad? Básicamente un pool es como dónde puede estar el carbono. Entonces, el carbono puede estar primero, digamos, en la atmósfera, con todos los gases que estamos observando. Segundo, pudiera estar en forma de plantas o árboles, ¿verdad? Pudiera estar en forma de madera, básicamente las plantas son en su mayoría carbono. Y entonces, bueno, por ahí podemos tener un montón de carbono secuestrado en forma de planta. Uno de los tercer pools, que es quizá más importante que las plantas, que el bosque, y que usualmente se menosprecia, es el suelo, que también funciona como un filtro básicamente para almacenar todo ese carbono descompuesto de la materia orgánica. Y luego tendríamos dos de los pools quizá más grandes, que son el océano, y tendríamos pues el manto de la tierra, ¿verdad? Las rocas en la tierra y los combustibles fósiles. Es un poco más o menos cómo se mueve el carbono a través del planeta Tierra. El problema actualmente es que nosotros tenemos un montón de flujos hacia la atmósfera mucho más rápido que la forma en cómo el planeta puede básicamente secuestrar el carbono. Y eso es lo que nos está haciendo básicamente todo el problema climático que se menciona hoy en día en la ciencia. Ya sabemos que a medida de que aumentan los gases de efecto invernadero, esto trae repercusiones en términos de cómo se calienta la Tierra, de cómo la Tierra guarda la energía y cómo distribuye la energía. Y esto evidentemente pues trae efectos que ya conocemos, como la deglaciación de los polos, etc. Así que bueno, ¿qué estamos haciendo como políticos, como gobierno, ¿verdad? Como gobiernos del mundo para tratar de abordar este problema? Eh, a raíz de la Convención de Kioto, se han venido proponiendo o creando otros tipos de convenciones, por ejemplo, el Acuerdo de París y más recientemente los COPs. En todos estos, ¿qué es lo que los políticos de los gobiernos hacen? Básicamente es ponerse de acuerdo para ver qué medidas de mitigación se van a implementar para tratar de bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. El problema es que ahorita, como pueden ver en la imagen, el target es un poco, o sea, tiene una expectativa muy alta. Las políticas actuales están haciendo que esa expectativa sea prácticamente imposible de alcanzar, y bueno, deberíamos de estar por lo menos alcanzando un punto medio, ¿verdad? A corto o mediano plazo para tratar de mitigar esos efectos. El asunto es que entramos aquí con un problema de la economía de los recursos naturales, que es el problema de los free riders. El carbono como tal es un recurso que cuando está en la Tierra es sobre todo de carácter, le podemos decir que es de carácter privado. O sea, muchas veces el carbono es, digamos, del petrolero que lo saca, o es de la persona que es dueña de la mina de carbono. Una vez que ese carbón es quemado como combustible fósil y pasa a ser parte de la atmósfera, resulta que el carbono ahí ya no es un recurso privado, ahí es un recurso de acceso común. Entonces, el problema que tenemos actualmente es que eh, existen muchos países, sobre todo los países desarrollados, quemando y quemando y quemando y quemando y quemando carbono, y simplemente se lavan las manos, como quien dice, ¿verdad? O sea, no hay una forma, digamos, de regularlo. Entonces, los países subdesarrollados, cuando suscriben esos acuerdos, como los de Kioto o París, usualmente lo que buscan es que los países desarrollados los indemnicen a través de programas, dinero, etcétera, para tratar de enfrentar
digamos, la crisis climática que se ve mucho más en los países tropicales, por ejemplo, que no son los que producen la mayor cantidad de CO2. Pero los países desarrollados realmente no se quieren suscribir a esos acuerdos porque comprometen su forma de producción, comprometen su economía y muchas veces también sienten que malgastan el dinero, invirtiendo, por ejemplo, en gobiernos corruptos de América Latina o de África, etcétera. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, tenemos un recurso que es de acceso común, que no tiene ningún tipo de, o sea, no tiene ningún tipo de regulación obligatoria y por tanto, algunos países pueden simplemente hacerse la vista gorda y producir más de lo que deberían estar produciendo. Ahora, aquí podemos ver un gráfico de los países con mayores tasas de emisiones de CO2, encadenando, ¿verdad? Encabezando, perdón, está Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Reino Unido, Japón, países desarrollados. Sin embargo, estos países también, a su vez, son los que están invirtiendo un montón de dinero en investigación para tratar de solucionar ese problema. Entonces, no es como que del todo los países desarrollados están desentendiendo del tema de la crisis climática o de la mitigación de gases de efecto invernadero, sino que están tratando de abordar el problema de una manera distinta. Así que vamos a ver. En mi experiencia, bueno, yo ahorita soy estudiante doctoral en Estados Unidos, así que puedo hablar de la experiencia de lo que yo conozco aquí, por lo menos. ¿Qué sucede? A partir de 2021, cuando Joe Biden toma el poder, bueno, Mr. President dice, bueno, hay un problema climático, o sea, como Biden es demócrata, hay una visión un poco más abierta hacia la crisis climática, etcétera. Los republicanos no creen tanto, perdón, los republicanos no creen tanto en eso. Entonces, pero cuando Biden toma el poder, vuelve a retomar los programas de crisis climática y dice, bueno, ¿dónde meto el dinero? O sea, ¿dónde metemos el carbono de la atmósfera y cómo tengo que invertir mi dinero? Entonces nacen los famosos mercados de carbono. En realidad no nacen porque Biden haya dicho esto, sino que Biden en el 2021 decide impulsar sobre todo los mercados de carbono. Eh, o sea, hay como hay una política país para empezar a impulsar este tema. Los mercados de carbono en su mayoría radican, como me imagino que en Costa Rica conocemos algo de eso, en la producción de más árboles. O es la rápida, la fácil es, bueno, vamos a producir más madera, más árboles, más árboles, más árboles, para que se secuestre más carbono. El problema que muchas veces pasa con ese tipo de programas es que se siembran los árboles, pero los árboles no se cosechan por diferentes, por ejemplo, por diferentes visiones ecológicas, etcétera. Entonces, si los árboles no se cosechan y por X o Y razón ocurre un incendio forestal, todo ese CO2 que estaba capturado en forma de árbol básicamente vuelve a ser liberado a la atmósfera. Entonces, el esfuerzo de años de estar capturando carbono con árboles, básicamente lo perdemos en un solo segundo si hay un incendio. Entonces, pues la forma más lógica de capturar el carbono a través de la madera, realmente, perdón, a través de los árboles sería a través de la producción maderera. O sea, por ejemplo, hacer más casas con madera, más muebles de madera, o sea, formas de que nosotros podamos, como seres humanos, garantizar que la madera perdure durante mucho más tiempo en el ciclo del carbono y no se descomponga tan rápidamente, para que no vuelva a la atmósfera tan rápidamente. El segundo, digamos, el segundo método de cómo, bueno, hay varios, pero digamos que el segundo que yo quiero mencionar aquí es el secuestro industrial del carbono, que eso es un poco más complejo, ¿verdad? Esto ya estamos hablando de plantas básicamente que capturan el CO2 desde la atmósfera y lo convierten en un tipo de roca. O lo inyectan, digamos, hacia las rocas más profundas de la Tierra y entonces, digamos que evitamos el problema en superficie. El problema de este método, digamos, es eficiente, es un método interesante de evaluar, pero sea como sea, es muy costoso, o sea, requiere demasiadas plantas para poder mitigar los efectos reales de lo que se está o sea, de las emisiones. Y el otro día leí una aproximación como de que se necesitan, no sé, 1,5 millones de plantas de este tipo. No recuerdo si era 1,5 millones o más millones, la verdad es que no, o
sea, ahorita no recuerdo el número, pero era una cantidad absurda de plantas de este tipo a través del mundo para tratar de mitigar la crisis climática. Entonces también este tipo de iniciativa es, hasta cierto punto es interesante, pero es cuestionable. Y digamos que el tercer método donde, digamos, los americanos están poniendo más dinero, en este caso, es en el secuestro de carbono agrícola, que es de donde yo estoy hablando un poco más hoy. El secuestro de carbono agrícola básicamente trata digamos, trata de secuestrar carbono a través de mejores prácticas agrícolas. ¿Qué mejores prácticas agrícolas? Por ejemplo, mantener la tierra lo más posible con cover crops, o sea, con cultivos de cobertura, o sea, que la tierra no permanezca desnuda o tratar de hacerlo de la manera o sea, en el menor tiempo posible, por ejemplo. El segundo método, por ejemplo, sería el no arado o el arado conservacional, que es un arado un poco más reducido al arado tradicional, porque sabemos que el arado tradicional, por ejemplo, libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Y otra, por ejemplo, sería la mezcla de animales con cultivos, un poco para beneficiarnos de la relación simbiótica de ambos. Entonces, un poco a raíz de estas políticas de Biden de 2021, de beneficiar los programas de secuestro de carbono y todo esto, yo básicamente había terminado mi maestría en Puerto Rico, en ciencias del suelo también, y estaba buscando una oportunidad para continuar doctorado en Estados Unidos, y apareció North Dakota State University, que es la universidad a la cual pertenezco actualmente. North Dakota es un estado que está básicamente en el centro norte de los Estados Unidos, pegado con la frontera con Canadá. Es un estado probablemente de los más fríos de la nación, con cantidades de nieve absurdas, como pueden ver aquí en esta foto, o sea, 1 metro, 1,5 metros de nieve en algunos picos del invierno, eh, con carreteras frisadas todo el tiempo. Es un estado sumamente plano. La montaña más grande es la montaña, el Monte Fargo, de aproximadamente 22 metros, que se forma una vez al año. Eh, Producto de todas las vagonetas que llegan literalmente a dejar la nieve en ese sitio. O sea, es un espacio demasiado plano y esa es la única montaña. Y se derrite, o sea. Y bueno, pasa básicamente nevando 6 meses del año y 2 meses de invierno, 2 meses, no, perdón, 6 meses de invierno, 2 meses eh, de primavera, 2 meses de verano y 2 meses de otoño, más o menos. Ok, ¿qué se hace en North Dakota? ¿Por qué North Dakota? North Dakota es un estado sumamente agrícola, es uno de los mayores productores de semillas o de granos, ¿verdad? Tienen producciones de maíz, de soya, de frijoles, de sugar beet, que eso es remolacha dulce, avena, etcétera. O sea, es un estado agrícola, es un estado inclusive muy poco denso poblacionalmente, quizás es el estado menos denso o de los menos densos poblacionalmente, pero es una economía, tiene una economía agrícola sumamente fuerte. O sea, los agricultores están muy interesados en ver cómo pueden aprovecharse de la venta de servicios ecosistémicos a través del secuestro de carbono a través del suelo, digamos. Entonces, esas condiciones de North Dakota, de ser un espacio sumamente frío en el año, básicamente hace que los procesos de descomposición del carbono sean muy lentos. Por lo tanto, aquí existen cantidades de carbono muy interesantes en términos de secuestro. Y también la producción agrícola, como les digo, ha incentivado un gran interés en entender qué tanto carbono hay aquí, cómo podemos gestionarlo de una mejor manera, cómo ese carbono, por ejemplo, está beneficiando los procesos de mitigación de cambio climático, etc. Entonces, el problema de mi investigación básicamente es ese, o sea, es que existe un creciente interés en Dakota del Norte por desarrollar un mercado agrícola de carbono. Hay mucha incertidumbre sobre cómo contabilizar y cartografiar el carbono en el suelo en términos geoespacial. O sea, no sabemos no tenemos muy claro
cómo poder cuantificar ese carbono y pagarlo de una manera adecuada. Entonces, el objetivo de mi doctorado básicamente es evaluar cómo la implementación conjunta de sistemas de información geográfica, sensores remotos, sensores proximales y algoritmos de inteligencia artificial pueden mejorar la precisión de la cartografía digital en el suelo. Esto tiene un impacto en la investigación, sobre todo porque encontrar métodos y modelos precisos para cartografiar el carbono en el suelo puede contribuir a la toma de decisiones en torno a los mercados agrícolas de carbono. O sea, podemos contabilizar en términos económicos cuánto carbono hay en una finca y cuánta compensación merece el agricultor. Actualmente, ese problema no se aborda de una manera cuantitativa, sino que se aborda de una manera cualitativa. O sea, se le paga al agricultor dependiendo de las prácticas agrícolas que implementa en su finca. Bueno, así es cierta, si conocemos la ubicación espacio-temporal del carbono en el suelo, podemos realizar trazabilidades en tiempo real y eventualmente explorar mejor cómo acelerar, por ejemplo, los procesos de secuestro de carbono a través del suelo, etc. Aquí quiero hablar un poco más de mi experiencia de laboratorio y que yo creo que es un poco lo que se puede conectar con lo que se hace en la exploración a otros planetas. Básicamente o eso es lo que yo creo, ¿verdad? Porque tampoco trabajo en exploración espacial, pero creo que más o menos la línea de trabajo debe ser muy, muy similar. O sea, tenemos como una receta de laboratorio que usualmente es la que seguimos. Usualmente iniciamos con lo que sería el uso de sensores proximales. Por ejemplo, aquí tenemos aquí tenemos el uso de un inductor de conductividad eléctrica. Básicamente esto nos permite como sacar, digamos, una radiografía del suelo. O sea, este instrumento emite una corriente eléctrica que interactúa con las arcillas del suelo. Las arcillas básicamente son electronegativas, o sea, tienen carga eléctrica, así que nosotros podemos básicamente medir la carga eléctrica del suelo en diferentes puntos y esa carga eléctrica, bueno, perdón, esa conducción eléctrica, no la carga eléctrica, la conducción eléctrica del suelo. Y esa conducción eléctrica pues puede ser correlacionada con propiedades del suelo como nutrientes, como carbono, por ejemplo, como la temperatura del suelo, como la humedad del suelo, etc. Entonces, usualmente el uso de sensores proximales es lo primero que se hace en este tipo de exploraciones. Eh, digamos que se me ocurre que ahorita en Marte, bueno, en Marte no, en Marte utilizaron otro tipo, o sea, bueno, por ejemplo, sí, en Marte, con ese tipo de sondas que están enviando, que literalmente logran aterrizar, etcétera, lo que hacen es básicamente, lo que están tratando de hacer es como con Curiosity, creo que se llamaba, o algo así. Yo no estoy muy enterado de esto, pero creo que por ahí se llamaba. O sea, ese tipo de instrumentos básicamente son sensores proximales. Tratan de aterrizar en la superficie de otro planeta, por ejemplo, para poder tomar muestras de roca, muestras de suelo, para poder tomar muestras posiblemente de conductividad eléctrica, para poder entender, o sea, para poder correlacionar lo que estamos viendo en ese planeta con lo que vemos en la Tierra, por ejemplo. Entonces, el uso de sensores proximales es algo eh, muy básico en el tema de exploración en nuestro planeta y también supongo que en exploración planetaria. El otro tipo de exploración que yo creo que se utiliza muchísimo más en términos espaciales son los sensores remotos, por ejemplo, los satélites o hoy en día en la Tierra con el tema de los drones. Estos básicamente nos permiten extraer todo tipo de información de una manera, como la palabra lo dice, remota y por lo tanto, pues puede ser una gran fuente de información para este tipo de problemas. Entonces, primero recogemos información con los sensores proximales, o sea, vamos al campo y tomamos la información que podemos tomar en campo. Luego, subimos los drones al campo, tomamos mediciones o sea, tomamos imágenes multiespectrales del campo y a partir de ahí podemos calcular múltiples índices espectrales. Y lo mismo lo podemos hacer realmente con imágenes satelitales. Simplemente la diferencia entre usar drones o utilizar satélites es la resolución espacial. O sea, tenemos unas imágenes de mucha mejor calidad si utilizamos drones versus si utilizáramos imágenes de un satélite, por ejemplo. Una vez que tenemos digamos, toda la información colectada con los sensores proximales y los sensores remotos, usualmente lo que se procede a hacer es un muestreo del suelo, un muestreo del sitio, ¿verdad? Un muestreo de roca o lo que haya.
Básicamente ahí lo que hacemos es tratar de extraer un core completo del suelo, una muestra completa, lo más intacta posible, y esa muestra es enviada al laboratorio. ¿Para qué? En el laboratorio básicamente necesitamos medir diferentes atributos. Entre ellos necesitamos medir cuánto carbono total hay, cuánto carbono orgánico hay y cuánto carbono inorgánico hay. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, para conocer cuánto carbono orgánico hay, no, perdón, para conocer cuánto carbono total hay en la muestra, se aplica un proceso de incineración en el cual la muestra se expone a una temperatura muy alta para básicamente que toda la materia orgánica se queme. Se mide la cantidad de CO2 que fue expulsado en el proceso y a través de eso podemos saber cuánto carbono total había en la muestra. Antes de eso, necesitamos hacer un proceso que es el proceso de acidificación del suelo, que básicamente es el carbono inorgánico del suelo. Usualmente o sea, está asociado con otro tipo de cationes como el calcio, por ejemplo, para formar carbonato calizo. Entonces, a ese tipo de compuestos se les aplica un ácido, básicamente para romper esa estructura y poder conocer cuánto carbono inorgánico había. Entonces, básicamente son procesos de laboratorio que se realizan para poder nosotros comprender exactamente cuánto carbono había ya desde el punto de vista del laboratorio, ya no con sensores directos ni con sensores remotos, sino con data real medida en el campo y medida o sea, con procesos de laboratorio y estándares estrictos, digamos. Una vez que tenemos toda esa data colectada, vamos a lo que sería el análisis estadístico de toda esa información. Por un lado, tenemos las variables dependientes, que por ejemplo serían los datos que medimos en el campo de carbono total, carbono inorgánico o carbono orgánico. O sea, literalmente los datos resultantes del proceso de análisis de laboratorio. Y por otro lado, tenemos todas las variables independientes, que serían toda la información que colectamos con los sensores remotos y los sensores proximales. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Queremos utilizar los sensores remotos y proximales para poder predecir de una manera más exacta la cantidad de carbono total, carbono inorgánico y carbono orgánico que puede secuestrar ese predio en específico. Esto nos lleva como un poco a lo que sería el análisis espacial del problema. Por un lado, nosotros, si ven, eso es una finca, no sé, son como 60 hectáreas de terreno, es una finca bastante grande. Sería totalmente imposible muestrear, digamos, usualmente un mapa está compuesto por píxeles, o sea, es una imagen que básicamente está compuesta por píxeles, y es básicamente imposible poder, como científicos de suelo, muestrear cada uno de esos píxeles para darle un valor real, porque es estrictamente caro y complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos un muestreo como este que se ve, es un muestreo sistematizado, estratificado, aleatorizado, dependiendo. Y a partir de ahí lo que hacemos es que generamos una base de datos, por ejemplo, digamos de 2000 puntos de entrenamiento. Y esos 2000 puntos de entrenamiento van a ser utilizados para predecir millones de píxeles, que serían todos los píxeles verdes que ustedes ven acá, para predecir millones de píxeles que no fueron medidos y que es básicamente imposible medirlos porque es muy caro y es, desde el punto de vista de trabajo, imposible, digamos. Entonces, basado en este problema, ¿qué hacemos nosotros? Basado en este problema y en estas bases de datos, más o menos como así, procedemos a lo que sería un análisis, o sea, no, a correr lo que sería un experimento de análisis artificial o aprendizaje profundo, que lo que hacemos es que sometemos la misma base de datos, o sea, esta base de datos la sometemos a múltiples diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, Gradient Boosting Regressor, XGB Regressor, etc. O sea, tenemos aquí como 10 o 15 algoritmos diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Corremos nuestra data. ¿Qué es lo que queremos? Recuerden, queremos predecir el carbono total inorgánico y orgánico a partir de estos datos. Entonces, probamos diferentes algoritmos, 1, 2, 3, 4, 5, múltiples veces, digamos, qué sé yo, los algoritmos corren durante 100 diferentes épocas para poder, con diferentes conjuntos de datos de entrenamiento, para poder ver un poco más los patrones que muestra el algoritmo en específico. En fin, o sea, este proceso
un poco experimental, nos va a llevar a darnos cuenta, por ejemplo, cuáles son los mejores modelos, cuáles modelos pueden ser aceptables, cuáles modelos no están siendo aceptables, cuáles modelos se ajustan mejor a los datos, y de esa manera podemos definir, por ejemplo, cómo poder hacer una predicción que se ajuste a la realidad, por ejemplo. O sea, cuando queremos calcular el carbono en una finca, vamos a preferir hacerlo con un modelo que muestre, por ejemplo, un 90% de predicción versus un modelo que muestre un 0.2% de predicción, un 20% de predicción, perdón. Es un poco el análisis que se realiza. A través de ese análisis también podemos entender, por ejemplo, cuántas muestras deberíamos de sacar en un mismo predio. Por ejemplo, podemos ver que si sacamos 1, la predicción de carbono total es muy poca. Si sacamos 8, la predicción de carbono total aumenta. Pero si sacamos 16, ya aumenta considerablemente. Y si sacamos 24 o 32, realmente vemos que no hay un aumento significativo en la predicción. Por lo tanto, realmente aquí estaríamos gastando un montón de dinero en nuestro muestreo de suelo. Entonces también hacemos esto como para tratar de ver cuántas muestras necesitamos poder extraer. Finalmente, después de que conocemos cuáles son los mejores modelos, etcétera, procedemos a hacer un mapeo, que es básicamente agarrar todas estas nubes de información y convertirlas nuevamente en imágenes, en predicciones numéricas, que esto es básicamente ya lo que se utilizaría para poder evaluar una finca, por ejemplo, en el mercado agrícola, para ver si tiene alto nivel de carbono, bajo nivel de carbono, para saber si las políticas que está implementando tienen sentido o no tienen sentido, por ejemplo. En el futuro cercano, básicamente, estamos pasando del trabajo en fincas al trabajo más a una escala regional para tratar de evaluar ese mismo problema más a una escala de valle. Es un poco complejo el tema de escalas, cuando se habla del tema de escalas en la geografía y en el análisis de suelos, pero lo que se trata de hacer es como ir evaluando el problema desde la escala más pequeña hasta la escala más grande y ver cómo van variando los datos. Como agradecimientos al Servicio de Investigación Agrícola, al Departamento de Agricultura de Estados Unidos por su apoyo en el financiamiento de esta investigación, a los especialistas de investigación de North Dakota State University, Joel Bell, Nathan Derby y Mike McKenna, y a Kaylee Gash y a Pablo Flores, que son mis mentores de doctorado, que les agradezco mucho por la oportunidad básicamente de haberme traído a Dakota del Norte y por estar desarrollando esta investigación. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? José Pablo, ¿ahí se me escucha? Sí, de algo. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, lo escucho. ¿Me escuchas? No te oigo. ¿Quién es Marco? No hay preguntas. Ok, creo que hay una en el chat. Ok, no. No, yo de mi parte ninguna, todo la verdad, claro, la verdad es súper interesante. Ok, muchas gracias. En todo caso, si tienen preguntas, me pueden escribir a mi correo electrónico jose.castrochacon@ndsu.edu. Ahí se los dejo por aquello de la gente que ve la charla online y que puede tener alguna que otra duda. Ok. Ok. Interesante pregunta, Marco. Ok, Marco dice que a él le interesa mucho cómo se pueden traer todas esas oportunidades de aplicación de tecnologías espaciales a Costa Rica. Yo creo que Costa Rica tiene un potencial enorme en el campo de la ciencia, la investigación y la tecnología. Lo que hace falta es mucha más inversión del mismo gobierno también, pero también poder tratar de traer inversión de esos proyectos, por ejemplo, del National Science Foundation, proyectos que quizá trascienden un poco más las barreras de Estados Unidos y se pueden trabajar desde Costa Rica, por ejemplo.
no sé, se me ocurre lo que está haciendo Franklin Chan en Costa Rica, básicamente con fondos de NASA. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Hay múltiples fondos de investigación en Estados Unidos que realmente es simplemente llegar, tocarle la puerta, decirle, vea, yo tengo este proyecto de investigación, me interesa desarrollar esto, tengo este equipo de trabajo, tengo este laboratorio y quisiera hacerlo. En mi experiencia, un poco conociendo cómo se mueve el mercado de las universidades en Costa Rica y acá en Estados Unidos, creo que nos hace falta un poco más de malicia para buscar fondos de investigación. O sea, porque realmente es muy difícil hacer investigación de gratis o, por ejemplo, dar soporte a estudiantes sin fondos, sin equipo, sin mentoreo. Entonces, yo creo que el secreto está en escribir propuestas para tratar de atraer fondos de investigación al país. Eh, Realmente la tecnología existe, es básicamente libre, o sea, los sistemas de información geográfica, los sensores remotos, la tecnología de inteligencia artificial, son cosas que ya podemos hacer, eh, ya podemos aplicar todas esas, o muchas de esas tecnologías a investigaciones en Costa Rica. Quizá lo que estamos un poco más limitado es en el uso de sensores remotos, por ejemplo, o de sensores proximales para Costa Rica, pero es parte de lo que yo creo que hay que seguir avanzando. Creo que vamos a ver, creo que escribió algo más por acá. En caso de exitosa, ¿qué has pensado de traer tu proyecto aplicable a Costa Rica? Quizás con el PRIAS del Senat. Pregunta interesante. En Costa Rica se está hablando mucho del secuestro de carbono a través de árboles, básicamente. Yo no quiero hablar de Costa Rica porque la verdad es que hace rato salí de Costa Rica y no tengo el panorama muy claro, pero la última vez que yo traté de hacer un contacto con una persona que estaba trabajando de este tema en Costa Rica, me dijo que realmente en Costa Rica no se estaba tocando mucho el secuestro de carbono agrícola a través de los suelos, estamos mucho más enfocados en la parte forestal. Lo que yo creo que nosotros como costarricenses deberíamos de ponernos atención es si realmente estamos haciendo un impacto, o sea, si realmente estamos haciendo un impacto en el secuestro de carbono si no extraemos la madera del bosque. O sea, yo creo que deberíamos de analizar. Yo entiendo que hay un impacto ecosistémico, o sea, yo mismo, yo estoy geografía, estoy en contra digamos, de la invasión a las áreas protegidas, pero es que una cosa es una invasión a un área protegida y otra cosa es un manejo adecuado de los recursos forestales del país, por ejemplo. Y si conocemos o si podemos, eh, por ejemplo, sacarle un mejor uso a la madera que tenemos en todos los bosques de Costa Rica, construir más casas de madera, más árboles de madera, por ejemplo, y tratar obviamente de incentivar el uso de bosque, o sea, no es parar o sustituir o sea, no es, por ejemplo, cortar árboles y dejar de producir árboles, simplemente es continuar con la producción de árboles, con la producción de bosque, pero al mismo tiempo hacer un uso sustentable de ese recurso. Entonces, bueno, menos en Costa Rica, realmente no he hecho contacto bueno, estoy trabajando este tema un poquito parecido con un proyecto piloto de este tema parecido con unos estudiantes de la UNA, pero por lo menos a nivel gubernamental no he tenido contacto con nadie para hablar de ese tema, que sería algo muy interesante. Con los satélites de Copérnicos, cuyos datos son libres, se pueden realizar estos estudios totalmente. Sentinel y bueno, la constelación de Copérnicos y Sentinel para mí es de los recursos más importantes que tenemos hoy en día. Tenemos imágenes, bueno, sí, tenemos imágenes satelitales multiespectrales a 10 metros de resolución prácticamente para todo el país cada 5 días. O sea, con eso podríamos hacer monitoreo, por ejemplo, de deforestación, monitoreo de minería ilegal, podríamos hacer monitoreo de incendios forestales, podríamos hacer monitoreo exactamente de cuánto carbono estamos extrayendo. Eh, Quizá ahí el, el, es lo que le digo, ya la tecnología existe y todo está, lo que ocupamos es realmente más dinero para poder darle más soporte a estudiantes jóvenes, por ejemplo, que vienen interesados en estudiar estos temas y quizá no tienen ese recurso monetario para meterse en un laboratorio y trabajar 8 horas. O sea, en Costa Rica estamos muy acostumbrados a que nos metemos a trabajar 20 horas en un laboratorio de gratis, pero ciertamente, digamos que a nivel de bachillerato a veces se entiende, porque uno tiene que ir haciendo networking y haciendo esto, pero ya a nivel de posgrado ya no puedes tener a un estudiante
dedicado a hacer investigación estricta, rigurosa, sin tener, por ejemplo, un estipendio para que ese estudiante coma, se vista, pague su residencia, por ejemplo, que yo creo que es en temas que Costa Rica todavía está un poquito en pañales en términos científicos. Por ejemplo, si vas a hacer una maestría en Costa Rica, tienes que pagarla tú, o sea, tu investigación tienes que pagarla tú. Entonces, quizá nos hace falta mucha mayor cantidad de recursos y mucha mayor cantidad de voluntad política, primero que todo para brindar esos recursos y también para buscar esos recursos en el extranjero, porque muchos de esos recursos ya existen en el extranjero, simplemente llegar y tocar las puertas. O sea, yo inclusive, bueno, ahorita aprovechando que Mangel está por acá, yo mismo le he enviado a Mangel oportunidades de un montón de empresas en Estados Unidos que abren concursos, por ejemplo, para estudiantes de todo el mundo. Y simplemente tiene que enviar la propuesta de investigación, qué quiere investigar y pedir el dinero, digamos. Ahora, con esto nada más para cerrar, que es algo muy interesante, la otra semana creo, no estoy seguro si ya la programaron para la próxima semana, pero pensaba dar otra charla específicamente para hablar sobre cómo se mueven un poco estos fondos de investigación en Estados Unidos, cómo acceder a este tipo de programas de becas, a este tipo de programas de maestrías, de doctorados, totalmente gratis, sin tener que pagar por tu posgrado, por ejemplo, y cómo empezar a hacer esos primeros conectes para todas las personas que están interesadas en hacer estudios de posgrado en Estados Unidos, que es por lo menos donde yo conozco un poco el área. ¿Alguna otra pregunta? Súper, súper. Ay, ahora sí se me escucha bien. Sí. Ok, qué problema. Bueno, yo nada más quería comentar que vieras que sí, justo ahorita creo que está creciendo mucho lo que se llama Academia Copernicus, que es así como una gente, una organización que lo que está intentando hacer es como traer más concientización de las posibilidades que se pueden hacer con los satélites Sentinel, Copernicus. Entonces sí, la verdad sí, sí está muy interesante. Creo que sí podría crecer bastante en Costa Rica. Yo creo que sí, yo creo que tiene o sea, es un espacio genial para eso y yo creo que sobre todo el recurso humano, o sea, estamos colapsados de recurso humano, o sea, tenemos más recurso humano para trabajar del que creemos, o sea, hay mucho, por ejemplo, yo tengo un montón de colegas que no tienen trabajo, o sea, y es una lástima, por ejemplo, porque podrían estar trabajando en ese tipo de problemas. Y estoy seguro que, o sea, estoy seguro que si hubiera suficiente apoyo gubernamental y suficiente interés gubernamental, se pueden buscar fondos de investigación en el extranjero. Es, por ejemplo, algo muy interesante, que es algo que podríamos estar monitoreando hoy en día con sensores remotos, es el tema de la gestión del agua en Costa Rica. O sea, a mí me da miedo o me da susto, por ejemplo, escuchar las historias de cómo hay acuíferos contaminados en toda la GAM, por ejemplo. O sea, ¿qué tanto análisis estamos haciendo de ese tema? O sea, creo que deberíamos de empezar a tomar más conciencia de todo, como se dice, de todo lo que podemos hacer con esas herramientas y de todo lo que debemos hacer además. Sí, eso sí, fijo. Y lo otro que te voy a comentar, sí, la charla sí también está programada para el otro jueves, misma hora, mismo lugar. Buenísimo, buenísimo. Ahí para que inviten a todos los que estén interesados en algunos tips ahí, sobre todo para, pues, cómo poder llegar, digamos, a las universidades americanas y poder competir tranquilamente sin sentirse opacado por nadie. Sí, yo pienso que tal vez para eso sí tengamos más como demanda, porque es un tema que le interesa a todo el mundo, ¿verdad? Tal vez este era muy específico, pero un posgrado es algo que a casi todos les interesa aquí hoy en día, ¿verdad? Sí, Entonces, tal sí. vez esperaría yo que sí, sí, sí tengamos más presencia, De, ojalá. de hecho, la idea con Mangel había sido poner las presentaciones al revés. Primero la otra, porque sabíamos que iba a traer un poco más de gente, y luego esta, porque sabemos que quizá la primera traía la segunda. Pero no importa, es parte de la cosa. Igual queda grabada, así que la pueden ver después. Sí, esa es la idea, ponerla en YouTube y en nuestro Linktree para que luego las personas puedan acceder. Buenísimo, buenísimo. Y no sé si alguna de las demás personas tiene preguntas, sin pena, sin vergüenza. Estamos. Estamos Ok, tímidos. creo que hay una de Gabriel. Por está escribiendo. Ok. Listo, Gabriel, gracias por participar. Y gracias a todos por venir. Ha sido un gusto. Los veo el próximo jueves Muchas para los gracias interesantes. a vos, más bien, José Pablo. Ahí nos Pura vida. vemos. Chao. Cuídense. Bye, bye. Gracias.